Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta siguiente sesión del curso de Microsoft Excel. Continuando con nuestra preparación en cuanto a este software, vamos ahora a trabajar con funciones lógicas. Si bien es cierto, las funciones lógicas se dividen en varias funciones, valga la redundancia. Pero para iniciar vamos a trabajar con esta función sí, así como suena, sí, función sí. Esta función, por lo general, las funciones lógicas son conocidas como funciones condicionales. En este caso, esta función sí va a trabajar a base de condiciones. Eso quiere decir que puede presentar una respuesta verdadera, ¿sí? Como puede presentar una respuesta falsa, dependiendo de la condición que nosotros hayamos aplicado. Aquí, a través de esta función, no existe el más o menos, tal vez, posiblemente, no. Las respuestas son tajantes y directas, verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, en transcurso de esta sesión, vamos a ir conociendo cuál es la lógica, la estructura o la sintaxis que debemos aplicar a la hora de utilizar la función sí. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una sintaxis o la estructura que conforman esta función sí. Vuelvo a repetirle que la función sí es una función condicional que trabaja con condiciones, ¿sí? Y sus respuestas van a depender muchísimo de que si se cumplen o no se cumplen las condiciones que estamos aplicando en la fórmula. Por ejemplo, supongamos que en la celda A4, ¿sí? En la celda A4 tenemos un valor. Voy a mover este valor aquí. Ahora sí. Voy a colocar aquí, por ejemplo, el valor 10 en la celda A4. Estoy haciendo un ejemplo, esta celda. Lo voy a cambiar de color para poder identificarlo. Supongamos que voy a preguntar al valor de esta celda A4. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, si, ahí estamos. ¿De acuerdo? Recuerda que siempre tenemos que escribir el signo igual. Si es la función que estamos aplicando. Si el valor de la celda A4, aquí está, si el valor, es decir, si el valor que contiene la celda A4 es mayor o igual a 7, me dice, ¿de acuerdo? Si el valor que contiene esta celda es mayor o igual a 7, entonces, ahí está la coma o punto y coma, dependerá muchísimo de tu configuración de tu máquina. Me dice, entonces, si el valor de la celda A4 es mayor o igual a 7, entonces que en la descripción o resultado salga con esta palabra, aprobado. ¿De acuerdo? Si esa condición se cumple, saldrá aprobado. Caso contrario, dice, si esta condición no se cumple, entonces que salga desaprobado. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál creen que sería la respuesta aquí? Miren, aquí vamos a escribir la fórmula. Aquí en esta partecita voy a escribir la fórmula. Voy a decirle si, ahí está, si el valor de la celda, ahí vamos, estoy preguntando al valor de la celda 4, es mayor o igual que 7, si esta condición se cumple, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va? ¿Qué quiero que salga como respuesta? Le voy a colocar entonces, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se trata de insertar una palabra o texto dentro de una fórmula, recuerden que hay que escribir entre comillas. Bien, y voy a decirle aprobado. Entonces, que salga aprobado. Cierro comillas. Caso contrario, le voy a decir que salga la palabra desaprobado. Ahí está. Vamos a cerrar esto. Ojo, que acabamos de escribir tal como está la sintaxis en esta parte. Ahora, vamos a presionar Enter si realmente. ¿Qué creen que debe ser la respuesta? Para mí la respuesta será aprobado. ¿Sí? Aprobado. ¿Saben por qué? Porque el valor que contiene la celda A4 contiene un valor mayor o igual a 7. Es decir, 10 por supuesto es mayor que 7. Por lo tanto, la condición se cumple y saldrá esta palabra en esta celda. Vamos a ver. Efectivamente, ahí está. Pero ¿qué tal si yo cambio este valor de la celda A4 a número 4, por ejemplo, o a 5? Sale desaprobado. Aquí es donde la pregunta
queda para resaltar. Aquí preguntamos, si el valor de la celda 4 es mayor o igual a 7, entonces vamos a decirle a Excel que me muestre este resultado, aprobado. De no ser así, le estoy diciendo, de no ser así, dime que es desaprobado. Es decir, si hay valores menores que 7 aquí, simplemente dame desaprobado. O sea, pon aquí desaprobado. Si hay valores mayores o iguales a 7 en esta celda, entonces esa condición se cumple, por lo tanto la respuesta será verdadera, en este caso aprobado, según como hayamos colocado. Ahí está. Si aquí colocamos 7, la respuesta debe ser aprobado. Ahí está. Así es como trabaja la fórmula basado con función condicional sí. Antes de continuar, quiero darte a conocer en esta parte a tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar con funciones sí, en este caso las condicionales, vamos a tener mucho en cuenta estos datos. Mayor o igual que. Creo que todos sabemos que estos símbolos se leen de esa manera. Mayor o igual que. También otro detalle que vamos a tener es el menor igual que. Esto vamos a manejar muchísimo a la hora de comparar datos en esta fórmula manejando con función sí. Diferente que o diferente de, probablemente ustedes lo interpreten de esa manera, sería esta nomenclatura, ¿sí? Este dato. Igual a, ya creo que eso tiene lógica, cómo vamos a trabajar. Menor que, creo que eso ya lo sabemos, aquí voy a poner igual. Si yo coloco igual aquí, pues Excel no me va a permitir pasar a la siguiente línea. Tendría que ponerle una comilla simple para que me acepte. Porque de lo contrario Excel cree que ya estoy ingresando pues una fórmula, ¿no? Menor que, creo que todos lo sabemos, esto lo trabajamos de manera menor que, y mayor que, estos son los datos con los que trabajaremos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo y vamos a analizar con un caso aquí. Vamos a tener que utilizar ahora calculando con valores numéricos. A continuación vamos a analizar el siguiente ejemplo. Una agencia de viajes, aquí estamos, una agencia de viajes ofrece un descuento de $100 sobre el costo total del viaje. Es decir, sobre el costo total del viaje. Siempre y cuando el destino sea Miami. Es decir, si el viajero, en este caso, está viajando a Miami, por lo tanto, solo tomando que coincida o que esta persona realmente esté viajando a Miami, entonces tendrá su descuento de $100 sobre su costo total del viaje. Vamos a aplicar la fórmula. Me dice si el valor, vamos a colocar aquí la función, si el valor, es decir, si esta celda contiene la palabra Miami, vamos a ponerle aquí, si contiene la palabra Miami, ¿de acuerdo? Vamos a decirle, si contiene la palabra, si el valor de la celda A41 es igual a Miami, entonces vamos a decirle que el monto, el costo total del viaje se le reste menos 100. Si no se cumple esa condición, simplemente que se mantenga el mismo precio. A ver, vamos a hacer la lectura de esta fórmula. Si el valor de la celda destino, es decir, de esta celda A41 es igual a Miami, entonces que su costo total del viaje se le reste $100 menos. Caso contrario, es decir, después del punto y coma, si no se cumple esta condición, entonces simplemente mantén el mismo valor que está registrado aquí. Presionamos Enter, efectivamente mantiene el mismo valor. Pero ¿qué pasa si yo... ¿Por qué mantiene el mismo valor? Porque no se cumple la condición. Porque en esta celda A41 no está Miami, está otro destino, por lo tanto no tiene descuento. Pero ¿qué pasa si yo ahora le pongo Miami y presiono Enter?
observa que automáticamente ha bajado $100 menos, es decir, aquí es 5.265 dólares. Ahora con el descuento, porque simplemente está viajando a Miami, tiene 5.165 incluido el descuento. Muy bien, vamos a colocarle aquí Aruba como estaba, ¿sí? Aruba, y vamos a ver que la condición ya no se cumple, simplemente mantiene el precio real. Vamos a aplicar lo mismo, igual, vuelvo a repetir, si aquí colocamos, vamos a seguir trabajando con ese mismo nivel. Si el valor de esta celda es igual a Miami, vuelvo a repetirles, vamos a considerar el mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Simplemente que a este valor, al costo total, le restemos 100, en este caso $100. Caso contrario, que se mantenga con el mismo monto. Finalmente, en la parte final, vamos a aplicar lo mismo, se repite lo mismo. Si el valor de esta celda es igual a Miami, vamos a tener que descontarle sus $100. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asignarle esto, le digo menos $100. Caso contrario, que se mantenga con el mismo valor. Ahora sí, ven ustedes que aquí sale 5.700, pero el costo total es 5.800. ¿Qué ha sucedido? Está cumpliendo la condición, porque le ha restado $100 menos a ese monto. Muy bien, de esa manera es como debemos considerar esta función sí. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejemplo para ya ir terminando con esta parte. Continuamos con el siguiente ejemplo. Aquí hay una pequeña, otra breve descripción en cuanto a esta función. Esta función devuelve un valor dependiendo de la condición, como les vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? ¿Quién es el que tiene que asignar esas condiciones? Por supuesto el usuario. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del resultado que quiera obtener. Aquí, por ejemplo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aquí hay un ejemplo que dice, si el sueldo es mayor a 500, ok, su descuento de AFP es el 12% en base al sueldo. En caso contrario, será solamente el 9%. ¿Qué quiere decir? Vamos a resumir esta petición. Si el sueldo de la persona es mayor o igual, o mejor dicho, es mayor a 500, entonces le aplicaremos un descuento de 12%, siempre y cuando sea que su sueldo sea mayor a 500. De lo contrario, si su sueldo es menor a 500, pues vamos a tener que simplemente descontarle el 9%. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a borrar esta parte para tener en cuenta lo que estamos pidiendo. A ver, vamos a ver, te lo digo de manera así directa. Si el sueldo de la persona es mayor que 500, entonces vamos a descontarle 12% al sueldo, es decir, a este. Es decir, como estuviéramos diciendo, ¿cuánto es el 12% de 750? ¿Sí? Pero si el sueldo es menor que 500, entonces tendríamos que simplemente descontarle 9%, ya no 12%. ¿Sí? Vamos a aplicar en fórmula. Vamos a aplicarle aquí igual. Aplicamos si el valor de esta celda, ¿de acuerdo?, es mayor a 500. ¿Por qué no estoy adicionando ahí comillas? Porque obvio que es un valor numérico, por lo tanto no le vamos a tener que colocar entre comillas. Si el valor de esta celda es mayor que 500, entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a multiplicar, es decir, vamos a multiplicar este valor por ¿cuánto? Por 12%. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para saber cuánto es el 12% de 750. ¿Para qué? Para yo saber cuánto le corresponde como AFP. De lo contrario, ¿sí? Si Excel no detecta valores mayores a 500 en esta celda, entonces simplemente que multiplique nuevamente el valor que encuentra aquí por ¿cuánto? Por 9%. Nada más. Así es como vamos a trabajarlo. Vamos a presionar Enter y efectivamente aquí está tomando en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué parece? Y si le ponemos aquí, por ejemplo, 490. Presiono Enter, el monto es menor. ¿Por qué? Porque lo que está aplicando ya no es la primera condición.
Ya no está aplicando la primera condición, sino está aplicando la segunda condición. ¿Por qué? Porque el valor que encontró Excel en esta celda ya no es mayor que 500. Pero ¿qué pasa si yo aquí le pongo 590 o 501, por ejemplo? Ya ves, ya le está aplicando ¿cuánto? 12%. Ya no 9%, sino 12%. ¿Por qué? Porque ya es mayor que 500 el valor que está dentro de esta celda. Muy bien, aquí hay otra condición para ya terminar con este ejemplo, pues en la clase online lo vamos a trabajar con mayor detalle. Para terminar con esto, me está indicando bonificación va a depender muchísimo dependiendo de la parte aquí. Si colocamos, dice si el área es A, es decir, si el área es A, será el 8% de en base a su sueldo básico, ¿no? Caso contrario, 6%. A ver, vamos a interpretar esto. Me dice, si el área al que pertenece la persona es A, entonces dale 8% sobre su sueldo básico. De lo contrario, dale simplemente 6%. En pocas palabras me está diciendo, solo dale 8% a todas aquellas personas que pertenecen al área A y al resto dales 6%. ¿Cómo se trabaja esto? De la siguiente manera. Igual, si le indico, si el valor de esta celda es igual a, por supuesto ahora sí tengo que colocarlo entre comillas, porque es una letra, entonces me dice, si el valor de esta celda es igual a, entonces, el punto y coma o el coma se lee como entonces, vamos a multiplicar este valor, el sueldo, ¿por cuánto? Por 8%, que eso es lo que les había dicho. A todo lo que son de del área A, vamos a aplicar el 8%. Caso contrario, me dice, si no se cumple esta condición, es decir, si en esta celda E14 habría otra letra que no sea A, entonces caso contrario, vamos a seguir multiplicando el sueldo básico, pero ¿por cuánto? Por 6%. Muy bien. Ahora sí, presionamos Enter y ahí tendremos el resultado. ¿Qué pasa si yo a este le cambio B? Una letra que no es A. Ahí está. Está aplicándole 6%, ya no el 8%. Vamos a colocarle aquí A y va a aplicar esa misma condición. Muy bien, por último, aquí me está diciendo si el promedio del alumno es mayor o igual a 10.5, entonces su condición será igual a aprobado. Caso contrario, desaprobado. Creo que esto está más que claro. Lo que queremos hacer, igual si, le digo, si el valor de esta celda me indica es mayor o igual, ahí viene, mayor o igual a 10.5, vamos a colocarle aquí. En muchos casos la separación decimal podría ser coma o punto, ojo, ¿ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Si el promedio, dice, si el promedio es mayor o igual a 10.5, entonces ¿qué va a salir? Debe salir aprobado, ¿no? Aprobado. Su condición será aprobado. Caso contrario, si el valor de esa celda pues es menor que ese valor que estoy dándole, entonces será desaprobado. Muy bien, entonces vamos a ver el resultado que sale. Ahí está. Efectivamente, ¿no? Si aquí nosotros le colocamos 11, vamos a ver, 11, ahí sale aprobado porque ya es mayor que 10.5, ¿sí? Si aquí le ponemos 0.8, efectivamente desaprobado. De esa manera, mis estimados jóvenes, vamos a interpretar la función sí. Nos estaremos viendo en la clase online